Bienvenidos a un video de la Matemática Básica 1. El tema que vamos a hablar hoy es de la primera unidad, el cual hablamos de ecuaciones. Para definir una ecuación, podemos decir que es una igualdad que relaciona una variable con constantes. Y podemos observar aquí algunos ejemplos de ecuaciones. Podemos observar que pueden contener una sola variable, su variable puede estar elevada a varios exponentes, o también puede permitir racionales. Además, no está restringido nada más a una sola variable. Por ejemplo, en los ejemplos de abajo podemos observar ecuaciones donde se puede ver más de alguna variable. Y se pueden resolver despejando alguna de las variables que ya tiene. Entonces, despejamos una, la que nosotros elijamos, y el resto los tratamos como constantes. Okay. Entonces, pero ¿qué nos interesa de las ecuaciones? Pues de las ecuaciones nos interesa hallar su solución o raíz, el cual se puede definir como el valor que debe tener la variable para que ésta sea correcta. Por ejemplo, en esta ecuación que observamos aquí, una de sus soluciones es 2. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo 2 en esta ecuación, podemos observar que después de hacer ciertas operaciones se cumple la igualdad, que es 6 es igual a 6. Aún así, no todas las ecuaciones están obligadas a tener una solución. Pueden tener una o más raíces, o puede que no tengan ningún tipo de solución. Entonces, ¿cómo podemos hallar la solución de una ecuación? Bueno, a ecuaciones simples, para poder hallar su solución, tenemos que ir aplicando ciertas propiedades como la propiedad aditiva, que si yo a dos valores le sumo una misma cantidad, van a seguir siendo iguales. O también lo mismo, si yo a dos valores le resto una misma cantidad, van a seguir siendo iguales. Otra propiedad que podemos aprovechar para despejar la x es aplicando la propiedad multiplicativa. Por ejemplo, si yo a dos valores los multiplico por un mismo valor, seguirán siendo equivalentes. Y si a dos valores le divido el mismo valor, seguirán siendo equivalentes. Igual hay una extensión de la propiedad multiplicativa, que si yo elevo, si yo a dos valores los elevo a un mismo valor, seguirán siendo equivalentes. O si yo los utilizo como elevación de un mismo valor, seguirán siendo equivalentes. ¿Y por qué son válidas estas propiedades? Porque me generan dos ecuaciones equivalentes. ¿Cómo quiere decir? Que aunque yo sume o reste a ambos lados A y B, la igualdad se seguirá cumpliendo entre sí. Entonces me permite ir aplicándolos como yo quiera en una ecuación, para ir eliminando o despejando valores hasta dejar a la x despejada. Aún así, para las ecuaciones no es suficiente esto para poderla resolver. Por ejemplo, están las ecuaciones cuadráticas, las que tienen la siguiente forma. Y esta forma tiene la especialidad que una de sus variables está elevada al cuadrado. Entonces existen tres formas de poder resolver una ecuación cuadrática. La primera es por factorización. En el caso de la factorización, nosotros aplicamos técnicas de factorización para convertir una ecuación cuadrática en dos productos. Y aprovechando una propiedad que llamamos como el producto cero, que si yo tengo dos productos, puedo también separarlos y hacer el producto de cada uno por individual, lo cual nos permite despejar la x de esta forma y obtener dos soluciones. Esta técnica se puede aplicar cuando al momento de realizar la factorización se generan factores más simples, por lo cual no nos complica tanto hallar las soluciones. Otra cosa de la propiedad de esta propiedad es que se pueden aplicar ecuaciones de mayores exponentes, siempre y cuando podamos expresarla en esta forma factorizada. La otra forma de poder resolver ecuaciones cuadráticas es por la completación al cuadrado, que es nada más crear un trinomio cuadrado perfecto a una ecuación. Aquí lo podemos resumir de una forma rápida. Entonces, a una ecuación le voy a dejar su constante principal, la que tiene la variable elevada al cuadrado, en 1. Por ejemplo, en esto, si lo divido a 8, esa constante ya está así. Y lo que hago es despejar su tercer valor y agregar un valor, que este valor se genera haciendo la división, dividiendo el segundo factor entre 2 y elevándolo al cuadrado. Y para mantener la equivalencia, también agrego ese mismo valor en el otro lado, permitiéndonos que en el lado izquierdo se genere un trinomio cuadrado perfecto, el cual vamos a factorizar. Y lo despejamos elevando al cuadrado hacia el otro lado. Al momento que uno eleva al cuadrado, nos genera dos variantes. Una tomando el resultado
positivo o tomando el resultado negativo. Y así obtenemos las dos soluciones de una ecuación cuadrática. Este método lo utilizamos mayormente cuando las soluciones no tienen una forma simple, lo cual se nos complicaría si utilizáramos la forma de la factorización. La completación de cuadrados se puede generalizar y es mediante la fórmula cuadrática, la que solo nos pide el valor de cada una de los coeficientes de mi ecuación cuadrática y de ahí podemos obtener las dos soluciones. Aún así, la ecuación cuadrática es la parte que está dentro de la raíz, la llamamos discriminante y nos da información de qué tipo de soluciones vamos a obtener. Por ejemplo, si esta es mayor a 0, obtenemos dos raíces reales diferentes. Si esta es igual a 0, obtenemos dos raíces iguales. Si esta es menor a 0, vamos a obtener dos raíces complejas. Aún así, la mayoría de calculadoras se pueden resolver ecuaciones cuadráticas y en el examen se puede utilizar, ya que nos simplificaría los procedimientos. La mayoría de estas calculadoras pueden resolver ecuaciones hasta de cuarto orden. Y como les mencionaba, es permitido utilizarlos en el parcial para poder resolver estos problemas de forma más fácil. Y finalmente, para terminar el tema de las ecuaciones, vamos a hablar de la sustitución de variables. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación así de compleja, pero observo que hay valores que se asimilan, puedo agarrar ese valor y definirle una variable. En este caso también, si fuerzo a que la otra variable que no se parezca, mientras despeje la genero, también me puede servir para sustituirla en la ecuación. Y esta ecuación que mirábamos compleja, ahora se convierte en esta más simple que podemos tratar de despejar. Las raíces tienen el mismo argumento, solo con ciertas modificaciones o ciertos cambios. Entonces podemos definir esta variable y convertimos esa ecuación totalmente compleja en esta más simple que podemos despejar. Despejamos la u y podemos resolver la ecuación bajo esta variable. Pero ojo, al momento de resolver la ecuación, lo que vamos a obtener es la respuesta de la variable que definimos. Por lo tanto, siempre hay que recordar que después de realizar la sustitución, tenemos que regresarla a la variable original y resolverla para hallar ya así la solución. Y finalmente, algo importante con las ecuaciones es la comprobación. Al momento de que nosotros resolvemos o realizamos sustituciones más en problemas de valores absolutos o de raíces o radicales, a la hora que nosotros obtenemos las soluciones, puede que estas las obtuvimos, pero no resuelven o no cumplen a la ecuación original. Entonces, a estas soluciones las llamamos soluciones extrañas. Y esto sucede porque estas soluciones no cumplen en el dominio de la ecuación original. Entonces, una nota muy importante es que después de que nosotros obtengamos las soluciones para este tipo de ecuaciones, las sustituyamos en ellas para ver si es una solución real de la ecuación o una solución extraña de ella. Entonces, para poder entender mejor este tema, vamos a realizar un ejemplo. Entonces, para poder entender el tema de las ecuaciones, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Entonces, observamos que mis radicales son casi similares. Entonces, para este caso, voy a hacer la sustitución diciendo que u y voy a agarrar la radical más con el valor más bajo, que sería el de un cuarto. Entonces, digo que u es 6 más x raíz a la 1/4. ¿Por qué es esto? Porque para poder generar la otra, yo lo que tengo que hacer es una raíz cuadrada de esta inicial. Porque si yo hago la raíz, hay que realizar una elevación al cuadrado de mi sustitución inicial. ¿Por qué? Porque si u es al cuadrado, observamos que mi raíz a la cuarta se convierte en una raíz cuadrada. Entonces, es igual al otro valor que queremos sustituir. Entonces, observamos que mi sustitución al final se convertiría en u igual a 6 menos u al cuadrado. Despejamos todo, quedaría como u al cuadrado más u entre 6. Y entonces vamos a resolver esta ecuación cuadrática. En mi caso voy a hacer una completación al cuadrado. Entonces voy a decir que u al cuadrado más u y voy a agarrar el segundo factor, lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Que en este caso sería más un cuarto. Y en este lado despejo el 6 y para que el un cuarto me mantenga la equivalencia, le sumo aquí también otro 4. Entonces, factorizo mi trinomio cuadrado perfecto que generé, sumo el otro lado
Ahora despejo la raíz cuadrada, bueno, despejo u, en este caso me quedaría u es igual a menos un medio, más menos por la raíz cuadrada que yo generé para quitar ese 2 de 25 cuartos. Simplificamos más y esto nos quedaría como más menos 5 medios. Entonces observamos que tenemos ya mis dos soluciones. Entonces sé que mis dos soluciones serían una u tomando la parte positiva que me daría 4 medios, que en realidad es 2. Y mi otra solución sería tomando la parte negativa, que sería menos 6 medios, que es igual a menos 3. Pero yo lo que estaba trabajando realmente, estaba trabajando con la sustitución. Entonces estos valores los voy a regresar a la variable original. Entonces en el caso de u igual a 2, lo vamos a regresar como 6 más x elevado a la cuarta, a la, raíz a la cuarta igual a 2. Entonces para quitar esta raíz, elevamos a la cuarta a ambos lados. Aquí nos quedaría 6 más x es igual a 16. Despejamos la x y x de mi primera solución es 16 menos 6, que es igual a 10. Entonces esta es mi posible solución. Ahora realizo lo mismo con la otra solución que había hallado, que era u igual a menos 3. Y regresándolo a la sustitución original sería 6 más x la raíz a la 1. Quitamos nuevamente esta raíz, elevando a la cuarta a ambos lados. Y observamos que nos queda 6 más x es igual a 81. Despejamos la x es igual a 81 menos 6. Y observamos que mi posible segunda solución es 75. Entonces, como estamos trabajando con una ecuación que contenía radicales, entonces puede ser que estas sean soluciones o puede ser que alguna sea una solución extraña. Entonces, para saber cuál es y cuál no, vamos a realizar la comprobación. La primera solución, que era x igual a 10. Entonces agarro la expresión original y sustituyo todas las x por un 10. Simplifico hasta observar si se cumple la igualdad. Y observamos que para esta solución sí se cumple, porque obtenemos un 2 igual a 2. Entonces x igual a 10 sí es una solución. Ahora observemos la segunda. Para x igual a 75. Entonces precisamos lo mismo, pero sustituyendo la x por 75. Simplificamos lo más que se pueda para observar si se cumple la igualdad. Y observamos que la igualdad da 3 igual a 3, lo cual no cumple la igualdad. Entonces sabemos que mi segunda solución es una solución extraña. Entonces, para mi problema, el único valor de x que cumple la ecuación es x igual a 10, siendo la única solución que tiene esta ecuación. Y así resolveríamos este problema. Gracias por ver, nos vemos hasta la próxima.